Al principio, no sé si Remy lo puede poner de nuevo, las buenas noticias del Hijo de Dios. En el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Quiero, le decía a Apolo a través de un correo, que lo que pensaba era hablar un poco más acerca del contexto histórico y acerca de por qué Marcos escribe este libro, este Evangelio. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es la idea? Porque él dice en el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y como introducción vamos a decir que hoy día hay miles de cristianos que son perseguidos en el mundo simplemente porque siguen a Cristo. Diariamente millones de creyentes enfrentan la posibilidad de que sus propiedades sean confiscadas, al igual que en esos años, y que sus líderes sean golpeados y encarcelados como en ese entonces. Usted a lo mejor no lo ve hoy día, pero hay iglesia perseguida también en el mundo hoy, y que sus familias sean lastimadas e incluso asesinadas. Nosotros a veces nos enfocamos en nosotros mismos, pero tenemos que enfocarnos también en todos los demás. Y cuando hablamos de la iglesia de Dios es muy amplia, es grande. Y hay iglesia perseguida hoy día en varios lugares, en China y principalmente en los países comunistas y aquellos que no quieren abrir el Evangelio a las comunidades. Ellos sufren, así como usted sufre. Pero si usted se pone a pensar en ellos, probablemente ellos sufren un poco más. No es que usted no sufre, no quiero decir eso. Hablando del sufrimiento, hablando de la angustia, al llegar aquí a Chile, tuve una percepción espiritual, y a eso a lo mejor quería referirme con desarrollar la habilidad espiritual de escuchar. Una situación que me pasó, al llegar acá, durante los primeros días, hablo con mi esposa, le digo, mira, me pasa esto, me siento angustiado, me siento muy desenfocado, me siento mal, me siento raro, y siento que hay desespero, no una desesperanza, pero hay una desesperación. Y la entendí perfectamente que esto tiene que ver con la gente, con la comunidad chilena, con la gente en Maipú y en sus alrededores, en Santiago. Y me imagino que a lo largo de todo el país, desespero, angustia, no saber qué va a suceder en el futuro, temor, miedo. Todos tenemos miedo, todos tenemos temor, de alguna u otra forma, pero eso me embargaba y me afligía al nivel de incluso querer llorar y de sentir ganas de llorar y de llorar. Por esta situación entendí que Dios quiere hacer algo y Dios quiere sanar, por eso que Él vino. Por esa misma razón quiero seguir con lo que el pastor estaba hablando y mencionar un poco más acerca de este Evangelio. Entonces, Marcos se enfoca en esta introducción cómo entenderían los cristianos el significado de su sufrimiento, qué podría enseñarles el ejemplo de Jesús sobre sus dificultades. Marcos respondió a preguntas como esta contando la historia de la vida de Jesús de una manera que reforzó la fe de los primeros cristianos y los animó a perseverar. Y esa es la palabra, perseverar. Persevera. Los temas importantes, como número 1, fortalecer la fe de los creyentes que sufrían. Número 2, explicar el sufrimiento actual de los creyentes. Número 3, amonestar el llevar la cruz como parte integral del discipulado. Y número 4, animar a los creyentes con esperanza a pesar de sus fracasos. Y aquí también me detengo y creo que nosotros como iglesia de alguna u otra forma hemos fallado. Yo he visto que hay varios esfuerzos aquí en la iglesia de trabajar en la formación espiritual. Y hoy día el discipulado en todas las iglesias es como una repetición, es como una tradición. Te enseño esto, y creemos a veces que es una fórmula, y el discipulado no es una fórmula. El discipulado es una relación, es cultivar una relación con Dios, con Jesús principalmente. A través de Jesucristo nosotros llegamos al Padre. Es decir, formar espiritualmente, y esta es la tarea. Hay un autor, James Wilhoit, que él dice, es un texto que leía en una de mis clases, que se llama Formación Cristiana Espiritual, o formación, ¿cómo se diría? Sí, cristiana espiritual. Él dice de que la tarea de la iglesia es la formación espiritual, se refiere al discipulado.
Peter Escasero es otro hombre que también habla acerca de eso, y él dice de que la verdadera relación tiene que ser esa relación que nos lleva a vivir la presencia de Dios en todo tiempo, en todo momento, bajo toda circunstancia. Y también Dallas Willard, que es otro de los precursores de este tipo de formación espiritual, él dice lo mismo, y él dice que la iglesia está en deuda. La iglesia necesita formar, y la iglesia necesita formarse para formar. Y si nosotros no somos formados, ¿cómo vamos a formar? Acordándonos de la palabra de Jesús, ¿cómo nosotros vamos a enviarles si no fueran enviados? ¿Cómo nosotros vamos a formar gente si no fueron formados? Y la iglesia evangélica cristiana en Chile hoy día se preocupa de muchos aspectos, de predicadores, de crear otro tipo de discípulos, no como el discípulo que Jesucristo mismo quiere. Marcos está hablando acerca de esto y está diciendo, yo quiero llevar, para que entendamos el Evangelio, es necesario llevar una cruz cada día y seguir a Jesús. También el apóstol lo confirma y luego vamos a entender por qué. Autoría y lugar de origen. El escritor de este Evangelio solo quiso dar testimonio de Jesucristo y no identificarse. Algunos académicos, algunos teólogos dicen de que este Evangelio era anónimo en un principio, pero se lo entregan a Marcos porque la forma en que la escribió le pertenecía a él. Entonces por eso le dan a él y le adjudican este Evangelio. Algunos dicen también de que este Evangelio podría haber sido el Evangelio según San Pedro, porque todo lo que Marcos escribe, todo lo que él entrega y lo que él enseña, lo recibe a través de Pedro. Que Pedro, más adelante lo veremos, él dice de que Marcos era su hijo espiritual, hijo en la fe. Ya, ¿por qué acreditar entonces un evangelio a alguien que no ha conocido, que no es conocido como apóstol, a menos que haya alguna base para haber hecho esto? Ya en Hechos capítulo 12, versículo 12, si usted quiere buscarlo en su casa o luego repetir esta enseñanza, este mensaje, hágalo. Dice que Marcos nació en Jerusalén, ya, y que su madre era una viuda, discípula de Juan el Bautista, que mencionó el pastor la semana pasada acerca de la importancia de Juan el Bautista, que él preparó el camino para el que iba a venir, ¿cierto? Aquel que él no era digno de desatar ni poner su sandalia a este Señor Jesús. Bueno, discípula de Juan el Bautista y de Jesús. Esta mujer era reconocida que era adinerada, tenía recursos. Esta era la madre de Juan. Algunos académicos también dicen que probablemente el huerto de Getsemaní le pertenecía a ella. Otros dicen que era como un lugar ahí abierto que no tenía ningún dueño, pero algunos dicen que sí, ella pudo haber sido la dueña de este lugar. Con esta información entendemos que Marcos pudo haber tenido una buena educación, que haya tenido algo que era importante en ese tiempo, que solamente los romanos lo tenían, que eran enseñados por los griegos. Primera de Pedro 5:13 dice, Pablo escribe, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan, hijo espiritual de Pedro. Colosenses 4:10 también atribuye de que este Marcos, que tiene varias apariciones, no voy a hablar de todas las apariciones de él, es hijo de la hermana de Bernabé. Eran familiares. Marcos, aquel muchacho que en un comienzo no era apto para el trabajo, que produjo un distanciamiento entre Pablo y Bernabé, no era apto para este trabajo, pero que ahora es recomendado y más tarde es solicitado, tráiganme a Marcos porque lo necesito y me es útil para el ministerio. Es decir, en este relato, en este libro que nosotros entendemos, vemos cómo está conectado Pablo, Pedro, acerca de las palabras que Marcos ha estado escribiendo. Algunos dicen de que Marcos y su evangelio no tenía un orden, un esbozo, un esquema, como hoy día se hace habitualmente, pero él, entendiendo la tradición, en esos entonces era una tradición oral, se hablaba, pero Marcos pensó en escribirlo, entonces su enfoque era totalmente diferente. Llegó lo que él quiso comunicar de acuerdo a lo que entendió de Pedro y de Pablo, ¿ya? También podemos decir que Marcos pudo haber tenido una muy buena educación. La iglesia primitiva consideraba al autor del Evangelio de Marcos como la auténtica voz e intérprete de Pedro, ¿ya?
Objetivo y propósito, donde quiera que se escribió este evangelio, se dirigió a un escenario de persecución y crisis probablemente alrededor del año 68 y 70 después de Cristo. Y hay un historiador romano, y hay varios de ellos, 3 romanos y 1 desconocido, que hablan acerca de lo que sucedió con Cristo, porque hay algunos que dicen que no sucedió, que nunca fue, y historiadores romanos y uno desconocido, que pudo haber sido griego, escribieron acerca de él. Ya hay uno de ellos, es Tácito, describió el periodo de los finales de los 60 de esta manera. Dice: la historia en la que estoy entrando es la de un periodo rico en desastres, terrible en batallas, desgarrado por las luchas civiles, horrible incluso en paz. 4 emperadores cayeron a espada, hubo 3 guerras civiles, más guerras extranjeras y a menudo ambas al mismo tiempo. Italia estaba angustiada por desastres desconocidos antes que regresaban después del paso de los siglos. Además de las múltiples desgracias que sufrieron la humanidad, hubo prodigios en el cielo y en la tierra, advertencias dadas por rayos y profecías del futuro, tanto alegres como sombrías, inciertas y claras. Eso escribe Tácito alrededor de los finales del 60, dando, por así decir, información importante acerca de lo que sucedió. Había guerras, había problemas, había destrucción en un ambiente o en un mundo hostil, por decirlo de alguna forma. A menudo se repite Marcos, que Marcos era uno de los nombres más comunes en el mundo romano. Marcus Aurelius, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso, cierto? Un Marcus Antony, Marco Antonio. Marcus era un nombre totalmente latino, romano. Pero Juan hace referencia acerca de Juan Marcos y lo diferencia del otro Juan, que era hermano de ¿quién? De Santiago. Muy bien. En Hechos 12, versículo 2. En Hechos capítulo 13, versículos 5 y 13 se lo identifica como Juan. En Hechos 15, 39 se lo identifica solo como Marcos. ¿Cuál es el tema central de este evangelio? Jesús y la cristología. El tema central del evangelio de Marcos es describir exactamente quién fue Jesús a través de su vida y sus obras. ¿Ya? El encabezado indica que la preocupación principal de Marcos es delinear el contenido histórico del mensaje cristiano primitivo de la salvación. Mensaje súper importante. También sugiere el plan general de su obra, anticipando los puntos cruciales de la historia que él relata. Entonces, el reconocimiento de Jesús es el Mesías. En el capítulo 8, versículo 29, es el punto de transición a la segunda mitad del Evangelio, donde Marcos, si bien sabemos, Marcos tiene 16 capítulos, capítulo 8, ¿cierto? Si bien sabemos, el clímax se alcanza en el capítulo 15, versículo 39, con la afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿ya? Y es evidente que la primera línea del Evangelio de Marcos invita al lector a considerar cada aspecto del Evangelio desde una perspectiva claramente cristológica. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El esquema general o el esbozo general de Marcos. Marcos está contando una historia para una audiencia que escucha, que no presenta un argumento lógico. Los argumentos pueden verse empañados por la falta de un esquema lineal claro, pero las historias ganan profundidad y enriquecimiento a través de la repetición y la recursividad. Repetición, algo que él dijo. Ya dijimos hace un momento cómo este evangelio se le dio a alguien que no fue parte de sus discípulos, pero probablemente Pedro y Pablo se lo llevaron porque sabían que él era bueno para escribir y le contaron y hablaron todo lo que sucedió para que él pudiera traspasar toda esta información a los cristianos que sufrían en ese sector geográfico y a las siguientes generaciones de las cuales nosotros estamos incluidos también. Hablaremos entonces de dividir el libro en 2, ¿ya? Desde el capítulo 1 al capítulo 8, versículo 21, el ministerio de Jesús en Galilea y áreas circundantes. El capítulo 8, 22 hasta el 16, 20, Jesús, el camino a Jerusalén, un camino complicado. En la primera etapa
desarrollo total de sanidades, milagros y alimentación, donde todo el mundo sabía y escuchaba quién era Jesús, pero ¿saben qué? Aquí me detengo. Los discípulos nunca entendieron quién era Jesús. Nunca entendieron quién era Jesús. Señor, ¿cómo vamos a hacer para alimentar a esto? Si el día anterior habían visto que algo había sucedido y no sabían cómo iban a alimentar a los otros. ¿Qué vamos a hacer con esto, Señor? Jesús en un momento se molesta y le dice, ¿pero cómo? ¿No han visto, no han entendido acerca de esto? De hecho, una pregunta en la escuela, en la universidad que yo estoy, el profesor, el doctor Backwalter, que es mi profesor, me dice, y él nos pregunta a todos, ¿quién fue el primero en testificar que Jesucristo era el Hijo de Dios? Y uno, Pedro. Bueno, y la Biblia dice que Jesús dice, bien has dicho, Pedro, porque no se te ha revelado por carne ni sangre, pero no fue Él, fue una revelación. Los primeros no fueron los hombres, no fue ningún hombre que pudo identificar que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Saben quiénes fue? Fueron los demonios. Los demonios dijeron, ¿quién eres tú? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías. O sea, si nosotros hemos visto a Jesús, si nosotros hemos palpado a Jesús, hemos entendido quién es Jesús, y en el momento necesario no sabemos a quién acudir, el diablo sabe cuál es el poder de Jesús y nosotros no. Eso es lo que sucedió con los discípulos. El inicio, el comienzo de las buenas noticias sobre Jesús, el Hijo de Dios. Como prólogo en el capítulo 1, del versículo 1 al 13, Pablo habló del versículo 1 al 8, me parece, ¿cierto? 1 al 13, Marcos abre su evangelio con un prólogo que proporciona al lector información privilegiada que no está disponible para los personajes de la historia que no sea Jesús. Una voz trascendente desde fuera del escenario anuncia que el ministerio de Juan cumple la profecía divina y luego identifica a Jesús como el Hijo amado y el transportador del Espíritu. A continuación, Marcos muestra a Jesús confrontando y derrotando a Satanás, viviendo en paz con los animales salvajes y siendo servido por ángeles. El comienzo, dice, principio del Evangelio de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 1. Evangelio se refiere a la historia de Jesús narrada en el texto, pero también incluye la tradición oral que complementa el texto, comprende las palabras, los hechos, la muerte y la resurrección de Jesús como la intervención directa de Dios en la historia. Está diciendo Marcos, aquí está Jesús, que es hombre, pero que también es Dios. En estas dos funciones de Jesús, comprende las palabras, los hechos, la muerte, dije, la resurrección de Jesús como la intervención directa de Dios en la historia. Desafía una propaganda de culto imperial que promueve un mensaje de buenas nuevas y una nueva era de paz a través del emperador romano. Lo que Marcos está haciendo en esta línea de apertura puede servir como introducción al segmento de apertura de Marcos. Él está diciendo, debido a que en ese entonces, ¿cierto?, había un culto al emperador. El emperador se creía que él era Dios. Augusto, que conocemos, él tenía el título de Dios, Hijo de Dios. Hijo era un Dios, otorgado por Julio César. En este culto, Marcos desafía el culto del emperador al comienzo de su evangelio. Estas son las buenas nuevas acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. En ese entonces, pongámonos en ese entonces, bajo un mundo hostil, bajo un mundo súper complicado, que Marcos haya escrito esto. Alrededor del año 68, año 70, durante el imperio de Nerón, que sabemos que era sanguinario y era loco. Él, al escribir, está diciendo, no son ustedes, no son ustedes, porque si bien es cierto, al principio llegaban y se arrodillaban, los siervos, los súbditos, de rodillas, se arrodillaban y decían, Augusto, Ave, Dios, le imploraban y le daban esa categoría de Dios.
Pero Marcos dice no, principio de las buenas noticias de Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Ya dije yo que esta línea de apertura puede servir como una introducción al segmento de apertura de Marcos dentro del capítulo 1, versículo 1 al 13. O puede ser el título que Marcos le da a su evangelio. Ese puede haber sido el título, principio del evangelio, las buenas nuevas. Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ya? La palabra evangelio, que significa buenas noticias, es una traducción de la palabra griega evangelion, formada por el prefijo ev o eu, al principio evangelion, ¿ya? Que significa bueno, favorable, feliz, dichoso, y la raíz ángel, la que sigue, traer un mensaje, informar algo de alguien. Esta palabra es de origen persa y proviene de Homero. ¿Se acuerdan de la Odisea? Ya. ¿Qué es lo que había ahí en esto? Traer un mensaje, la Odisea, capítulo 14, con en el significado de propina o recompensa que se le da al mensajero que trae la buena noticia. Es decir, cuando un mensajero llevaba una buena noticia se le daba una propina o una recompensa. ¿Ya? Y la recompensa que encontramos aquí es que Marcos está poniendo en su libro que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y muestra los milagros, muestra todo lo que Él hizo. ¿Para qué? Para glorificar a Dios con todo esto. Digamos que el Hijo de Dios en el versículo 1 del capítulo 1, con el título Hijo de Dios, Marcos afirma que existe una profunda relación entre Jesús y Dios, pero la larga historia de este término en el antiguo cercano Oriente y en el Antiguo Testamento significaba que tenía una variedad de asociaciones. Estos pasajes de entronización invitaban al uso del hijo como título para el Mesías real, aunque rara vez se empleó en el judaísmo palestino esta evidencia de su uso como título mesiánico en el judaísmo, cierto, precristiano. Claramente, la pregunta del sumo sacerdote en el capítulo 14, 61, cuando le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Qué significa o que es equivalente a Hijo de Dios? Es decir, no se hablaba en el contexto judío-palestino, pero sí se hablaba en el contexto romano acerca de Augusto, el Hijo de Dios, o Nerón, Hijo de Dios, que se daban esos títulos. El título tenía una variedad de connotaciones, dijimos, en el mundo greco-romano. Se aplicó a figuras como Heracles, que compartía las características de un mortal heroico y de un dios. El emperador Augusto recibió el título de Divi Filius, ¿cierto? Hijo del deificado, Julio César. Hijo de Julio César. Los emperadores romanos y los miembros de su familia fueron deificados póstumamente, mientras que Gayo Calígula, y más tarde Cómodo, buscó enfatizar su propia divinidad durante su vida. Sin embargo, la idea de otorgar honores y títulos divinos a los seres humanos fue más aceptada en Oriente, que estaba acostumbrado a los cultos de gobernantes. Pero aquí había una inscripción en una estela en Pérgamo que identifica a Augusto como el emperador César, hijo de Dios, Dios Augusto. Entonces, cuando Marcos se enfrenta y él escribe, él estaba corriendo riesgo. Él estaba desafiando al mismo emperador diciendo, no eres tú, es Jesús el Hijo de Dios. A Él nosotros somos a Jesucristo. Él es el merecedor de que toda rodilla se doble. Luego dice, y toda rodilla se doblará, ¿cierto? Y toda lengua confesará. Vemos en una narración también en el capítulo 1 acerca del leproso, que cuando vino ante Jesús, él se arrodilla ante Jesús, dobla sus rodillas en una forma de humildad, lo que hacían los soldados romanos y los súbditos de los emperadores, se arrodillaban ante ellos. Pero el leproso también no solamente desafió al imperio romano, sino que a las leyes judías acerca de acercarse si estábamos, ¿no es cierto?, usando máscaras a lo mejor. No estoy diciendo que no use máscara, si lo aplicamos a estos días.
Marcos se enfrenta a las autoridades de ese tiempo al escribir su evangelio. Se cree también que Mateo, y algunos dicen que no, pero otros académicos dicen que Marcos fue el primer evangelio y que Mateo y Lucas tomaron ciertos puntos. Hay otras versiones también que dicen que Mateo fue el primero y Lucas, pero lo que es importante es saber por qué Marcos escribe esto, por qué le da la primera lectura acerca de este evangelio, qué es lo que está tratando de decir. Marcos también describe a Jesús haciendo lo que solo Dios puede hacer. Lucha contra Satanás, llama a discípulos con el poder de Dios, echa fuera demonios, cura la fiebre, cura la lepra, perdona los pecados, controla el mar, resucita a los muertos, camina sobre las olas y alimenta milagrosamente a miles, y su muerte desata acontecimientos apocalípticos. Su venida no significa el advenimiento de algún gobierno mesiánico terrenal, sino la venida, el advenimiento del reino de Dios que subyugará a los principados y potestades, las cosas presentes y futuras, las cosas sobre la tierra y las cosas debajo de la tierra, e incluso la muerte. Con todo esto, Marcos estaba tratando de decir: no tengan miedo, pues fuimos testigos acerca de los milagros de las sanidades de Jesús. Sabemos que en su primera etapa, en la primera subdivisión de este libro, los primeros 8 capítulos, vemos un ministerio glorioso, lleno de sanidades, pero luego, desde el 8:21 hacia adelante hasta el 16, el camino hacia la muerte. Jesús desafió todo. Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. El propósito de Jesús en la tierra era glorificar al Padre. Cada vez que Él hablaba, Él glorificaba al Padre. Y hoy día el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Y los tres son glorificados. La situación social y política en esos entonces era muy complicada. Un mundo hostil, un mundo lleno de angustias, lleno de temores. Vemos a este hombre leproso acercarse a Jesús, doblando sus rodillas, a este Señor, a este Maestro, y con una voz que probablemente temblaba, porque los rabinos en ese entonces apedreaban a los leprosos y los expulsaban y los echaban fuera porque estaban inmundos. Pero este hombre se acerca a Jesús porque sabía que era la única posibilidad que tenía de ser limpio. Le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Se pueden imaginar? Yo sé que ustedes están entendiendo. Pero hoy día estamos en una situación bien difícil también. Se habla de pandemia. Yo tengo mis propias conclusiones y, como dice la televisión, las opiniones vertidas en este programa son de única y exclusiva responsabilidad de aquel que las emite. No voy a decir nada que esté fuera de contexto, pero hablando con gente que trabaja en la medicina, dicen: mira, hemos utilizado el término pandemia y se ha utilizado el término pandemia, pero si fuera una pandemia estaríamos todos muertos. ¿Y saben por qué no estamos todos muertos? Porque nuestra vida le pertenece a nuestro Señor. A veces escuchamos y vemos las noticias de lo que sucede aquí, un mundo hostil. En Europa pasó esto, en Estados Unidos pasó esto. Déjeme decirle que nosotros en los Estados Unidos nunca estuvimos encerrados de una forma que no pudimos salir a ninguna parte. Sí salíamos con nuestra mascarita por respeto a los demás y para hacer lo que el gobierno estaba pidiendo. Siempre pudimos salir a comprar,
hacer nuestras cosas, pero sí pudimos entender que a lo mejor las primeras 2 semanas nos lavábamos, no tratábamos de acercarnos los unos con los otros. No te acerques a mí, no me hables, qué sé yo. La misma forma que el leproso vivía en sus comunidades de leprosos, que el Evangelio de Marcos nos muestra, que este autor está escribiendo. Probablemente él vivía, ¿cierto?, de acuerdo a lo que dicen los académicos, en las tumbas, con los muertos. Ese era su diario vivir. No te acerques, aléjate, no me toques. Cuando Jesús viene, cuando el leproso viene a él, se acerca a Jesús, lo mira, extiende su mano y lo toca, yendo en contra de toda ley. De toda ley. No estoy diciendo, hermano, no te saques la máscara. No, Miki dijo que me tengo que sacar. Yo no he dicho eso. Les voy a contar un testimonio. Estábamos en el campamento. Algunos de ustedes conocen el campamento que nuestra iglesia tiene en el verano, allá, invierno acá en julio. Yo estaba sentado, eran las 9 de la noche, ya había terminado el servicio. Hay muchos árboles y uno se puede sentar afuera porque está abierto. Y estaba afuerita sentado, transpirando, porque por lo menos deben haber habido unos 35 grados a esa hora, 9 de la noche, 10 de la noche, no baja la temperatura. 100% de humedad, transpirado, yo que soy bueno para transpirar. Estaba sentadito ahí, de pronto llegó 2 niños. Se sienta una niña, Emily, hija de unos amigos, y se sienta su hijo. Antes de eso, viene un matrimonio y me dice Miki, ella me dice Dayana, me dice Miki, me dice, mi esposo John está con dolores aquí en una costilla, terribles dolores, porque su sobrino, que no controla las fuerzas, no porque no controle, sino que tiene algún problema minusválido, lo apretó tan fuerte y es grande, lo apretó y lo levantó que le trizó o le quebró algunas costillas. Por lo menos 3 o 4. Entonces ya llegó llorando John. Y su esposa me dice, ¿puedo orar por él? Amén. Y oramos en el nombre de Jesús. Y él fue sano al instante. Entonces yo vuelvo a la silla y estaban los niños ahí. Y estábamos conversando. Y Benjamín había tenido un tremendo testimonio. No pensé incluirlo en este mensaje, pero lo acabo de incluir. Él, andando a la iglesia, ya todos los lunes en la noche los niños van a un lugar que hacen skate y andan en patines. Entonces, todas las noches. Y él se quiebra su bracito en 2 partes. Su brazo, supongamos que son los huesos aquí, ¿cierto? Y estaban ahí, corridos. Nos mostraron la ecografía o la radiografía. Entonces, yo le pregunto a él, porque una noche de miércoles llegó su mamá, esto fue un día lunes, el día miércoles, en la noche, ella pidió que por favor oráramos por Benjamín, para que Dios lo sanara. Entonces se juntó el grupo, aparte estoy dirigiendo un grupo como lo hacíamos acá, que orábamos por la gente y eso, estoy dirigiendo un grupo de alrededor 10 personas en nuestra iglesia. Habíamos como 6, nos juntamos, oramos y oramos por él. Y en un momento oramos para que él fuera un joven audaz, un niño audaz de 10 años, 9 años. Oramos. Y cuando se fue a su casa, la mamá le pregunta, ¿qué piensas, Benjamín? Bueno, le dice, él seguía con su yeso. ¿Qué piensa Benjamín? Bueno, le dice, yo creo que yo soy audaz y que el Señor tiene algo para mí. 9 años. Se acuesta y al otro día van, jueves en la mañana, van de nuevo al doctor. Y allá para que te saquen una radiografía es muy difícil, o para que te hagan cosas así es muy difícil. La medicina es bien diferente aquí en Chile. Tú aquí puedes ir directamente a un doctor del que tú quieras, allá no, tienes que ir a uno y ese te envía a otro. Y ese otro te envía al otro, no es que tú vas directamente. Entonces fue su mamá con él y le dice al doctor, por favor, le dice, ¿le puede tomar otra radiografía a mi hijo? No, le dice, eso es imposible, no lo puedo hacer. Tú no conoces, ella se llama Kate, es súper insistente. No es que sea insistente, cargosa, sino que es muy, ¿cómo se diría aquí?
Claro, persistente y no de una manera mala, como lo diríamos nosotros. ¿Ah? Perseverante, esa es la palabra que andaba buscando Ignacio, muchas gracias. Le dice, por favor, ¿puedes sacarle otra? No, le dice el doctor. Bueno. Siguieron conversando y en el medio de la conversación le dice, ¿le podría tomar otra radiografía? No, le dice, no puedo hacerlo. Al terminar le dice, me gustaría que usted le pudiera tomar otra radiografía, Benjamín. Él le dice, ok, y accedió, cosa que no es normal. Le sacaron la otra radiografía, la trajeron y los huesos habían vuelto a su lugar. Estaban en su lugar, habían pasado 3 días, 3 noches, y estaban en su lugar. Entonces yo le pregunto, Benjamín, ¿qué piensas acerca de lo que Dios hizo contigo? Y él dice, Dios es extraordinario. 9 años, flaquito, rubiecito, flaquito, con los ojos grandes. ¿Qué piensa Benjamín? Dios es extraordinario porque me sanó a mí de eso. ¿Viste, Miki, la radiografía? Sí, le dije, sí la vi y vi la que tenía hacía 2 días y luego el día jueves y ya estaba en forma normal los huesos. Eso es imposible para el hombre, dijo él. Esta solamente lo hace el Señor, porque me dijo él, ningún hombre puede hacer lo que Dios hace. 9 años. Entonces yo me animé y sentí de parte del Señor seguir diciéndole algunas cosas. Bueno, al principio, vuelvo atrás al principio, cuando él se acerca y él me empieza a preguntar, oye, Miki, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo dije, en 2 minutos se va. Típico de los niños, ¿no es cierto? Entonces le respondí así, sí, estoy bien. Hoy que hace calor, sí. Y él dijo, estoy contento porque aquí uno puede hacer las cosas que uno quiere, salir, pasear, pero en la noche tenemos servicio. 9 años. Podemos servir al Señor. Le dije yo, qué bien, le empecé a prestar atención. Entonces fue cuando yo le pregunté lo que les acababa de mencionar, de la radiografía y de su sanidad. Y él dice, lo que Dios hace, ningún hombre lo puede hacer. Él. Entonces yo animado le digo, ¿sabes qué, Benjamín? Te voy a decir esto también. ¿Te acuerdas de nuestra amiga Daniel que estuvo aquí en Chile? Me parece que estuvo en la casa de ustedes, ¿cierto? Daniel, ¿te acuerdas de la niña americana que vino hace años? Daniel, sí, ella tuvo un esguince jugando. Fuimos, le dije yo, oramos y el Señor sanó su tobillo y lo enderezó en el mismo momento. Oh, me decía él. Y sentí seguir contándole. Le conté otra cosa, le conté otra cosa más. Y le dije, ¿conoces a John? Le dije, sí, bueno, el papá de la Emily que estaba aquí, que ella se fue a jugar. Sí, él tenía algunas costillas trizadas o quebradas y vino acá. Él estaba llorando y él fue sano. ¡Wow! Dijo él. Lo que Dios puede hacer, ningún hombre lo puede hacer. Miki me dice, ¿sabes qué? ¿Qué? 9 años. ¿Qué? Entonces nosotros podemos ir a la gente que está con COVID y orar por ellos en el nombre de Jesús y ellos van a ser sanos. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Benjamín! Le dije yo, porque eso es la revelación del Espíritu Santo. Hoy día le tenemos más miedo a la enfermedad que a cualquier cosa. No estoy diciendo que seamos irresponsables. Tenemos que ser responsables porque no somos inmunes. Nos podemos enfermar. Pero lo que quiero decir es lo que Dios quiere hacer. Y lo que Marcos estuvo escribiendo es Jesucristo, es el Hijo de Dios. Y Él tiene la autoridad y el poder para sanar cualquier enfermedad, para dar vista a los ciegos, para levantar incluso a los hombres de la muerte. Y no va a poder sanar un COVID. Marcos escribe y describe a Jesús haciendo todo lo que solo Dios puede hacer. Y diciendo, estos emperadores que se creen divos o divinus filius o divis filius no son más que hombres, pero este hombre que vino a morir, que vino a vivir y que vino a deshacer todas las obras del diablo está aquí, y ese es Jesucristo el Señor, a quien se le ha dado toda autoridad aquí en la tierra y en el cielo, para sanar toda enfermedad, toda dolencia del alma. Y fue en la cruz donde fue el complemento perfecto para que nosotros fuéramos libres. Iglesia Fuente de Gracia, Iglesia de Chile, Iglesia del mundo. Pablo escribió,
Así pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por fe somos salvos, por fe somos sanados, porque Jesucristo el Señor es poderoso. Porque Jesucristo el Señor está con nosotros. Él es el que tiene todo el poder. A Él toda rodilla se doblará y no como los súbditos romanos o los soldados romanos le daban pleitesía a estos emperadores. Marcos dijo, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y este es el principio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él, el Señor, completará su obra en ti, porque Él es fiel en completarla.